Bienvenido a el canal donde cada historia susurra desde las sombras. Aquí el miedo no se muestra, se cuenta. Dicen que si escuchas los susurros, ya es demasiado tarde. Yo solía reírme de esas cosas. Fantasmas, espíritus, casas malditas, cuentos para asustar niños o para llenar series de Netflix. Pero esa noche, cuando crucé la puerta de la casa de mi abuela por última vez, entendí que algunas historias no son inventadas, son advertencias. Todo comenzó con una llamada, a las 9:47 de la noche. La voz al otro lado era débil, quebrada, apenas un susurro. Sofía, ven rápido, están volviendo. Y luego, silencio, ni un tono, ni un adiós, solo estática. Recuerdo quedarme sentada frente al celular varios segundos, con la respiración congelada. Algo en esa voz no sonaba como mi abuela, pero sí lo era, lo supe por instinto. No dudé, tomé las llaves, subí al coche y conduje directo a Broomhill, un pueblo olvidado por el tiempo, cubierto de neblina y recuerdos viejos. Nunca me gustó ese lugar. Cada vez que lo visitaba sentía que el aire era más espeso, como si no perteneciera a este mundo. Y esa noche parecía peor. La niebla me tragaba los faros del carro y los árboles al borde del camino parecían inclinarse hacia mí. Cuando llegué, noté lo primero. La puerta de la casa estaba entreabierta. Mi abuela jamás dejaba una puerta abierta, ni de día, y mucho menos de noche. Me bajé con el corazón golpeando en el pecho y llamé su nombre. ¿Abuela? Nada, solo el susurro del viento. Entré. La casa estaba oscura, como si todas las luces se hubieran fundido al mismo tiempo. Apenas una lámpara de aceite parpadeaba en el recibidor, lanzando sombras largas por las paredes. Y entonces los vi. Arañazos, marcas irregulares en la pintura, desde el suelo hasta el techo, como si alguien o algo hubiera intentado salir o entrar. Abuela, por favor, dime que esto es una mala broma. Caminé lentamente hacia la cocina, con las tripas retorcidas de ansiedad. Todo allí estaba en su sitio, pero sobre la mesa encontré un cuaderno abierto. La tinta era fresca, casi brillaba bajo la luz. Me acerqué y leí. No los escuches, no los sigas, ellos están aquí. Una gota de sudor frío me corrió por la espalda. En ese momento, lo juro, sentí que alguien me observaba. Giré lentamente la cabeza, esperando ver a alguien en la puerta, pero no había nadie. Aunque el aire cambió, algo invisible se movía en la casa. Lo sentí y luego los escuché. Los susurros comenzaron suaves, como viento entre árboles, pero pronto se convirtieron en voces. No entendía lo que decían, pero lo decían con urgencia. Mi nombre lo decían una y otra vez. Corrí, subí las escaleras a tientas, tropezando con los escalones, llamando el nombre de mi abuela entre jadeos. «Abuela, ¿dónde estás?» Las puertas del pasillo estaban cerradas, excepto una, su habitación. Una luz roja temblorosa se colaba por debajo. Me acerqué con cuidado, el corazón golpeándome las costillas. Toqué la puerta. Nada. La empujé. La habitación estaba vacía, pero no era como antes. Las paredes estaban cubiertas de símbolos y en el centro, un espejo antiguo, alto como una persona, reflejaba algo que no debía estar ahí. Era una sombra, alta, flaca, con ojos que brillaban en rojo como brasas vivas. Me congelé. La figura me miraba y luego levantó su mano y señaló detrás de mí. Me giré. No había nada, pero cuando volví a mirar el espejo, la figura ya no estaba dentro del cristal. Estaba frente a mí. El aire se volvió tan helado que me dolieron los pulmones al respirar. La sombra se acercó, flotando, y dijo mi nombre con una voz que sonaba como muchas a la vez. ¡Sofía! Yo grité, tropecé y caí de espaldas, arrastrándome desesperada hasta que mi mano tocó algo en el suelo. Era un círculo, hecho de sal, incompleto. Recordé algo que mi abuela me decía de niña mientras me peinaba frente a ese mismo espejo.
Si alguna vez ves algo en el reflejo que no está contigo, haz un círculo de sal. Nunca dejes que se rompa. Busqué con los ojos hasta encontrar el frasco de sal sobre una repisa. Me lancé como pude y lo derramé, cerrando el círculo. El efecto fue inmediato. La figura gritó, no con una voz, sino con 100. El espejo estalló en 1000 pedazos y la sombra fue absorbida por una especie de vacío oscuro que se abrió en el aire. Y entonces, el silencio. Me quedé en el suelo, temblando, respirando entrecortado con los oídos zumbando. El aire era más ligero, el peligro parecía haber pasado. Hasta que oí pasos detrás de mí. Me giré lentamente. Era ella, mi abuela, de pie en el umbral. Pero algo andaba mal, muy mal. Sus ojos, antes suaves y sabios, eran ahora pozos vacíos, y su piel era más gris de lo que recordaba. Sonrió. «Lo hiciste bien, Sofía», dijo con una voz hueca, ajena, lejana. «Gracias por abrir el círculo». Quise correr, hablar, pedirle que me explicara, pero no podía moverme. Solo escuchaba los susurros, esta vez dentro de mí. Desde entonces no volví a Broomhill, ni al espejo, porque a veces, cuando la casa está en silencio y el sol ya se ha ido, puedo oír sus voces. Y lo peor es que ya no me llaman por mi nombre. Ahora me susurran como si yo fuera una de ellos. Creí que todo había terminado aquella noche, que la sombra que me perseguía, la presencia oscura en el espejo, era solo una proyección de mi miedo. Pero me equivoqué. 3 días después de ese encuentro, algo regresó. Todo empezó con un olor, un perfume antiguo de violetas, el mismo que usaba mi abuela. Pensé que lo imaginaba, hasta que vi el marco de su foto en la sala tirado boca abajo, como si alguien lo hubiera empujado. Lo levanté con las manos temblorosas. Al darle la vuelta, noté algo que antes no estaba, su sonrisa. Era diferente, no era la misma sonrisa de siempre. Esta era torcida, vacía, como si alguien más estuviera usando su cara. Esa noche, escuché el sonido de las campanas que colgaban de la puerta de su antiguo cuarto. Esto me despertó. Sonaban como cuando ella los atravesaba en bata cada madrugada para ir a rezar. Por un momento, creí que todo lo que había pasado fue un sueño, pero luego recordé que no lo era. Me armé de valor y caminé en silencio por el pasillo oscuro. La puerta estaba entreabierta. Al entrar, el aire cambió, más frío, más espeso. Y entonces la vi, sentada en su mecedora, de espaldas. La bata floreada, el cabello blanco recogido, la silueta era inconfundible. «¿Abuela?», susurré. «¿Abuela?», susurré. La mecedora se detuvo de golpe. El silencio me partió el pecho. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Pero no tenía rostro, solo piel lisa, pálida, tensada donde deberían estar los ojos, la nariz, la boca. Intenté retroceder, pero la puerta se cerró con un golpe seco detrás de mí. Una voz surgió, pero no venía de su cuerpo, sino de dentro de mi cabeza. «Tú me llamaste con tus recuerdos y ahora quiero quedarme». Las paredes comenzaron a agrietarse. Las flores de la bata de mi abuela se marchitaban ante mis ojos. El cuarto olía a tierra húmeda y algo más, carne podrida. Corrí, golpeé la puerta hasta que se abrió de golpe, lanzándome al suelo. Al mirar atrás, el cuarto estaba vacío y la mecedora inmóvil. Pensé en huir de la casa para siempre, pero cada noche, desde entonces, escucho el crujir de la madera de esa mecedora, aunque la habitación esté con llave. La abuela volvió, pero ya no es ella, y no sé qué me depara. Solo sé que poco a poco me desvanezco, como si ella y yo nos volvamos una para formar parte de algo que desconozco. Si te gustó esta historia, dale like y suscríbete. Déjanos también tu comentario para saber qué te gustó.